manera trataré de ser breve y plantear de manera general la idea que aquí presento. La ponencia está titulada Hacia una ética biocéntrica. En este sentido estamos pensando en una bioética biocéntrica. ¿De dónde viene el planteamiento del problema? La bioética se ha centrado en el ser humano, en el hombre, entendido como una parte de la naturaleza que inclusive se ha llegado a considerar el ente superior de la naturaleza. Esto derivado de una epistemología que se recoge tanto en una interpretación de la Biblia, del libro de Génesis, una interpretación, no la interpretación verdadera, pues, y la otra que viene dada por la epistemología del Renacimiento, en la cual el ser humano aparece como el centro del universo. A esto se le llama antropocentrismo. A partir de esto, entonces, cuando hablamos de una bioética, lo primero que se considera es el ser humano. No solo lo primero, sino aquello que tiene derechos a la vida, derecho a la salud, etc. Bueno, en este sentido, ¿cómo hemos pensado la relación del ser humano con los otros seres vivos? Me refiero a los seres no humanos, a los animales o a los vegetales, e inclusive a la vida del cosmos, del universo en general. La visión tripartita de tres tipos de seres vivos, hombre, animal y vegetal, es una clasificación aristotélica de hace 2500 años. Una clasificación que ha permeado todo el antropocentrismo. Pero más allá de esta división, hay una posibilidad de pensar que la vida no se cierra simple y sencillamente a aquellos seres que tienen organismos, sino que va más allá y que la vida se cierne a todo aquello que hace posible la vida. Es decir, aquello que también hemos considerado como inorgánico. Bien, a partir de esto, entonces, hablar de un biocentrismo significa tener una visión epistemológica en la cual el hombre no sea el centro de la vida, no sea el centro del universo, no sea el ser de empoderamiento. Cuando me refiero a hombre, me refiero a ser humano, hombre, mujer, cualquier género, sino que el centro sea la vida misma. Pero esta vida no pensada desde tres sectores, sino la vida como un todo integral. A partir de esto surge la pregunta: si el ser humano se ha dotado de derechos y deberes, ¿es posible considerar derechos hacia otros seres, como son los animales, y en general derechos de la naturaleza? El todo se compone de modos de ser, y los modos de ser son el todo, algo así como el principio hologramático de Edgar Morin. La parte está en el todo y el todo está en la parte. El universo no se compone de tres elementos: hombre, animales y vegetales. El universo se manifiesta de una sola manera a través de diversos modos de ser. Por lo tanto, no somos nosotros los seres humanos una parte del universo. Somos un modo de ser,
Y nuestro propio modo de ser en el universo es nuestro ethos. De ahí viene la palabra ética. Los animales y los vegetales no son una parte que alguien nos regaló para sobrevivir. Animales y naturaleza son modos de ser, al igual que los seres humanos. Modos de ser con tarea diferente. Cuando se habla de derechos de la naturaleza, significa que estos están inmersos en su propio modo de ser. Y su propio modo de ser no es proveer la sobrevivencia de la humanidad, sino conservar la vida de todo el universo, con ello la vida de nosotros mismos. Bajo esta perspectiva podemos entender, en un antropocentrismo donde el centro es el hombre, la naturaleza y los animales aparecen como objeto de estudio, como objeto de consumo y como objeto de sobrevivencia. Por eso ahora tenemos una infinidad de problemas. No se trata de cuidarlos para proveernos en un futuro. Significa de cuidar su modo de ser para que ellos sigan cuidando nuestro propio modo de ser. La naturaleza tiene en sí misma sus derechos. Solo falta que los seres humanos no se los otorguemos, se los reconozcamos. La ecología y el cuidado del medio ambiente les otorga derechos en favor del hombre. La ecología profunda, biocéntrica, les reconoce derechos porque en sí mismo lo tienen. Cosa curiosa, el filósofo alemán Immanuel Kant habla de estos derechos, de esta dignidad inmersa en la naturaleza. La naturaleza tiene derechos. Y alguien por ahí dijo, un jurista, si la naturaleza tiene derechos, es porque también debe tener deberes, como los seres humanos. Todos los seres humanos tienen derechos porque a la vez tienen deberes. Bueno, señores, la naturaleza tiene derechos y debe ser reconocida en sus derechos porque ella siempre cumple con sus deberes. No son deberes en el carácter de obligación del ser humano, son deberes que en sí misma ya cumple al estar al cuidado del modo de ser del humano. Pensamos entonces en un biocentrismo en el cual no hay partes, sino modos de ser interrelacionados, mediante los cuales este universo, al cual los griegos llamaron physis. La palabra physis, que a nosotros nos enseñaban por ahí en la preparatoria, que significaba naturaleza, no es la naturaleza como objeto de estudio, no es lo que se encuentra frente a mí, como un conglomerado de vegetales, de animales, etc. La palabra physis, antes que ser un objeto, significa aquello que surge desde sí mismo, y todo lo que surge desde sí mismo es la vida. La vida pensada desde esta perspectiva es el enfoque biocéntrico hacia el cual debe mirar hoy en día la ética y la bioética. Esa es mi idea general. No voy a leer nada más, no voy a decir nada más. Respeto el tiempo, vamos un poco atrasados, pero bueno, la vida tiene todavía que pensarse. Y lo más importante de esta postura biocentrista es la siguiente: el ser humano no está en esta vida para sobrevivir. Simple y sencillamente, nuestro modo de ser en el universo, junto con aquello que también somos, animales, vegetales y eso, es vivir. Sobrevivir es una palabra que implica el cuidado solo del ser humano. La palabra vivir significa recuperar aquello que también somos.
aquello que hemos excluido de sus derechos. Muchas gracias. Bueno, se tomaron años para que se tomara conciencia sobre el VIH y el problema que existía. ¿Nada? ¿Así? ¿No? ¿Nada? ¿Ahí? Se me va a contar. Bueno, viendo en retrospectiva, se tomaron años para tomar conciencia, no solo a nivel social, sino que las autoridades sanitarias y los servidores públicos jugaran un papel, ¿no? Y tomaran cartas en el asunto. Aunque el avance fue relativamente rápido, el papel que jugó la sociedad civil con experiencia en el VIH, sobre todo los pacientes y los familiares y médicos, fue fundamental para que se dieran las condiciones propicias para que a la fecha pacientes con VIH ya no mueran de este padecimiento, y también para que haya mejores atenciones y calidad de salud para todos nosotros. Bueno, el caso del VIH en especial es muy importante porque es desde la vivencia propia. Se hicieron grupos que desde su propia experiencia empezaron a reflexionar sobre esto y trascendieron el padecimiento, que eso es lo que nos interesa hoy, y pues vieron vacíos estructurales que habían, o sea, vieron todas las condiciones, vieron que había necesidad de unirse y a partir de unión y solidaridad trascendieron en su propia tragedia y le dieron sentido a su propia vida. Cuando hablamos de VIH, me parece importante señalar tres aspectos que señala el doctor Gustavo Reyes Terán, que es el fundador y director del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas. Él dice que existe la perspectiva de la virología, que sería como la estructura del virus y la forma un poco más científica, ¿no? La forma de contagio, etc. Bueno, la inmunológica, que sería la reacción del paciente a nivel físico, y yo añadiría que a nivel emocional también. Y la salud pública, cómo nos afecta como comunidad el virus de inmunodeficiencia adquirida. Cuando se plantea un problema sanitario como el VIH, se tiene que pensar todo lo que implica el padecimiento, que además de ser una enfermedad que es crónica, está plagada ahorita de prejuicios y discriminación. Esto es lo que implica, y sigue implicándolo. Desafortunadamente implica discriminación, prejuicios, homofobia, tiene un estigma social, y además, algo que normalmente no pasa con ningún padecimiento, es que culpabiliza al enfermo, o sea, rebasa la responsabilidad. Digamos, en términos generales, el paciente siempre tiene un poco de responsabilidad en su padecimiento, por supuesto que sí, pero aquí es de culpa, y es tu culpa y es un estigma. Y desafortunadamente no ha cambiado con el tiempo esta percepción. Me gusta poner esta diapositiva del doctor Francisco Estrada Valle, que es el fundador de la organización AVE, que es una de las más viejas, y él fue asesinado en su departamento con unos compañeros, y él era doctor, y él estaba muy en defensa era muy defensor de las personas con VIH, y a la fecha su asesinato sigue sin esclarecerse. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando en materia de derechos humanos, no? Y bueno, estas son las primeras asociaciones civiles que se organizaron en México. Entonces, AVE, que fue organizada por el doctor Francisco en México en 1988, la Casa de la Sal en 1986 y la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA. La Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA está hecha por gente que tiene mucho más, pues gente que son artistas, entonces es bueno, como su nombre lo indica, ya tiene un patrocinio y hacen actividades, es un poco más organizada en ese sentido. Dado que el VIH es un padecimiento que es muy complejo porque toca muchísimas partes muy del ser, muy estructurado, bueno, totalmente, perdón, estoy un poco nerviosa. Dado que es un padecimiento que es muy complejo, también existe una gran gama de posibilidades para atenderlo. Entonces aparecieron estas son las primeras, pero aparecieron muchísimas asociaciones que
trataban el padecimiento, ¿no? Van desde la asistencia social integral, las casas hogar, la atención médica, la psicológica, los centros de educación y capacitación para el personal médico, y también las sociedades y organizaciones enfocadas en derechos humanos, ¿no? Que eso ya sería como el segundo nivel, porque primero para tratar un padecimiento crónico se necesitan unas condiciones indicadas a nivel médico, y ya después a nivel salud, y ya después a nivel de derechos humanos. Bueno, además de todas las asociaciones que se dieron durante este boom que se dio, actualmente son 135 en el área metropolitana, Ciudad de México y Estado de México. También hubieron movimientos sociales, y en este me gustaría hablar un poco del caso del año 1996, cuando se fundó el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH-Sida, y a través de una movilización de máscaras blancas, porque eran gente que estaba muy discriminada, entonces no querían que se les vieran sus rostros, se pararon frente al Hospital Siglo XXI y quisieron hacer, bueno, ellos tenían entonces conocimiento sobre los tratamientos antirretrovirales, y había todo un problema con la constante discusión en torno a la integración de ellos al cuadro básico de salud, bajo la premisa de que los inhibidores de proteasa no curaban la infección, sin importar que esto representara la mejora en la calidad de vida del enfermo. Entonces la participación activa fue fundamental, y cambiaron las políticas de salubridad gracias a esto. Obviamente hubo un problema después porque no se hicieron de acceso universal, y entonces en el 2002 se volvieron a unir porque ya había muchos desempleados y que habían quedado ya sin seguro popular, y por medio a través de esta movilización se logró que fueran ya de acceso universal, pero esto fue hasta el 2003, entonces pues ya tomándolo en cuenta pasaron muchos años, ¿no? Y bueno, me gusta esta cita de Alejandro Brito, que él es una de las personas más combatientes y más que habla sobre el VIH, y él comentó esto en el libro de los 30 años del SIDA. Como en otros países de la región, en México el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales fue producto de la movilización de las comunidades y personas principalmente afectadas por la epidemia del VIH, aliados a la colaboración estratégica con algunos abogados, médicos y periodistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos. En contraste, la actuación de las autoridades de salud fue muy errática, y aunque al final rectificaron su postura, ¿no? Bueno, pues a través de una postura informada y responsable ante un problema que nos afecta a todos indirectamente, es que han habido cambios estructurales que a la fecha nos benefician como población. Bueno, hay que hablar un poco del concepto de ciudadanía, ya que estamos hablando de un momento en el que el Estado benefactor como tal ya no está fallido, principalmente por todas las políticas neoliberales y las crisis económicas. La ciudadanía y su concepción son muy amplios. Ahora se habla de un concepto de ciudadanía cosmopolita, ciudadanía global, ciudadanía demócrata social, ciudadanía responsable, ciudadanía intercultural y ciudadanía crítica. En ese sentido, yo lo podría resumir en una ciudadanía activa. Nosotros ahora nos encontramos en un momento muy importante, porque tenemos la responsabilidad social de informarnos, de saber y de conformar una colectividad para hacer ejercer nuestros propios derechos como ciudadanos. Ya no nos podemos quedar en ese momento de garantías de que el Estado nos va a proveer, porque no es cierto. O sea, podemos ver las condiciones de nuestros hospitales públicos y es realmente deficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta hablar muchísimo del concepto de ciudadanía como de un momento en el que nos podemos empoderar como ciudadanos, de ser una colectividad, de ver qué valores podemos rescatar de nuestro sistema y qué asuntos nos competen a todos y en dónde actuar.
pero todo tiene que ser a través de la responsabilidad. En el caso del VIH, el ciudadano responsable se da a través de la tragedia. Son varios, como lo puse como en algunos pasos a seguir, pero bueno, digo, cada quien tiene un proceso distinto, ¿no? Pero a mí me gusta hablar un poquito del momento de asumir y tomar acción en el ámbito privado y la reapropiación del cuerpo. En estos temas, bueno, el asumir es pasar ese momento de shock, de me dieron una mala noticia y voy a vivir con este padecimiento. Y tomar acción desde el ámbito privado, me refiero un poco más a la reapropiación de tu propio cuerpo. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de la responsabilidad, otra vez, pero a través de me voy a alimentar bien, voy a dormir bien, voy a hacer lo que tenga que hacer para yo mejorar y para ver cuánto tiempo y para vivir de la manera más digna. En este sentido, la experiencia, bueno, claro que todas estas personas que padecen, las personas que padecen algo crónico, se dan cuenta de todos los problemas que existen en el sistema sanitario. Se dan cuenta de que hay muchísimos vacíos estructurales que se tienen que llenar de alguna manera, y afortunadamente en el espacio del VIH hay muchísimos colectivos que pueden ayudar de alguna manera, de mil maneras posibles: psicológica, asistencia social, asistencia médica. O sea, ya hay muchísimas maneras de rebasar esto, ¿no? El planteamiento actual de las organizaciones, y colectivos va enfocado principalmente al empoderamiento del sujeto, implicado a través del conocimiento, que cuenten con herramientas para poder vivir dignamente con su padecimiento. Cuando hablamos, el problema con el VIH es que siempre es un grupo que está en un momento de mucha vulnerabilidad, porque todavía existen muchos prejuicios sociales acerca del padecimiento. Entonces, en este sentido, pues a través de no estás solo y de vivir en comunidad, es que se pueden lograr varias cosas: comprender, porque no es únicamente tratar de vivir con un padecimiento, sino con un sello que la misma sociedad, por ignorancia, coloca sobre ellos. Entonces, la madurez social que ha logrado el VIH es uno de los ejemplos más importantes con relación con la construcción de ciudadanía, porque no solo se trata de la madurez de los pacientes y su propia conciencia de la enfermedad, sino de todo un colectivo consciente y con ganas de solidarizarse. Otra cosa que me gustaría agregar es que, bueno, nuestra sociedad ha cambiado totalmente y su forma de relacionarse ha cambiado totalmente. El internet es fundamental para el paciente ahora, porque es un paciente que tiene todo el conocimiento ahí, o sea, tiene no el conocimiento, tiene la información ahí. Y además permite conectarse con personas, ya sea con vivencias similares o con instituciones, centros de investigación y médicos que puedan orientarlo para afrontar una situación. El paciente informado y más autónomo sabrá las preguntas correctas que hacer, por lo menos, y estar en los lugares que le van a servir para su mayor bienestar. Los médicos ahora se enfrentan también a un sujeto informado, empoderado, que les permite tener una relación horizontal, pues este está consciente de lo que tiene, ya sabe que existe y qué opciones tiene y a dónde asistir. Entonces yo hago una invitación, sobre todo a ustedes que están jovencitos y que pues, están estudiando enfermería y estas cosas, que hagan realmente un uso útil sobre las redes sociales, porque son un arma que ahorita te sirve muchísimo y te puedes conectar con quien quieras y tienes todavía una amplia gama de posibilidades. No es nada más quedarte en un territorio como tal, sino ya va mucho más allá y trasciende en el territorio. Bueno, hice una pequeña investigación sobre todas las instituciones que trabajan con VIH en la actualidad. Como les dije, son 135, y de las cuales la difusión es número 1, por supuesto. Difusión me refiero a la educación como en general, como a toda la población, a la educación, a profesional médico, la prevención en número 2, y en número 3 tenemos lo de derechos humanos. Y entonces me saltó un poco que todavía lo de los derechos humanos estuviera ahí tan presente, ¿no?
¿por qué? O sea, hay que cuestionarnos por qué sigue ahí tan presente y por qué es necesario. La realidad es que si existen 17 instituciones, que es un 12% del total, significa que todavía hay mucho por hacer en la materia de derechos humanos y de derecho a la salud y de derecho a la reproducción. Entonces, en este sentido, pues de acuerdo a esto, pues se necesita todavía muchísima más información, muchísima más, siga existiendo una fuerte defensa y la exigencia por el derecho a la salud y la dignidad e integridad a los pacientes. Y pues a más de 30 años de la epidemia, no es satisfactoria la respuesta de las autoridades sanitarias para erradicar el problema, y sus consecuencias, como la discriminación por falta de conocimiento y educación, siguen ahí. Entonces, a manera de conclusión, me gustaría quedarme con dos conceptos básicos, que son la responsabilidad y el compromiso. Una, la responsabilidad contigo mismo y la responsabilidad con los demás. Una cosa es que tú tengas un padecimiento como VIH y te hagas consciente de tu cuerpo y todo esto, pero en realidad va mucho más allá. El problema es que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde estamos enfocados en el afuera y en verme como no sé quién, se trata de realmente hacer una propia conexión con tu propio cuerpo y saber que todavía tienes. Si las personas que tienen VIH logran sobrevivir, ¿por qué nosotros estamos pensando en tonterías y pensando que tenemos que vernos como las Kardashian, como gente que nada que ver, ¿no? Y también pues responsabilidad en términos de que pues estamos en un momento de mucha democracia, que tenemos toda la posibilidad, tenemos todas las herramientas, y creo que es muy importante que las tomemos y que hagamos buen uso de ellas. O sea, no se trata de estar publicando sonceras en el Facebook, se trata de realmente de hacer comunidad y de hacer cosas buenas y propuestas buenas e interesantes para todos, ¿no? Y para gente y que nos beneficien. En el caso del VIH, pues fue muy importante porque por gente que realmente estaba en una situación de crisis, en realidad se hicieron cosas mucho más importantes para todos nosotros que nos benefician en la actualidad. Entonces hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y por otro lado, el compromiso con nuestra sociedad. Tenemos un sistema de valores que está cada vez más en decadencia, ¿no? O sea, entonces hay que ser reflexivos en realmente qué necesidades tenemos como seres humanos y como comunidad, cómo podemos aportar, qué podemos hacer. Y bueno, pues, pues por ese lado me gustaría decirles que, pues bueno, a través de la responsabilidad es que los sujetos implicados pudieron tomar el control de su vida. Nosotros podemos tomar el control de nuestra vida y de nuestra sociedad, y entonces hay que hacer algo. Y pues gracias.